Amados hermanos, buenas noches, buen día, cuando están viendo este video. Bienvenidos a este tema. En la anterior semana estábamos viendo el Evangelio de Mateo. Sin embargo, el Evangelio de Marcos fue el primero escrito, pudiendo ver su antigüedad, ¿no? Vamos a orar para empezar este estudio. Amado Dios, gracias Señor por este día, gracias por tu amor Señor, por tu misericordia, por tus bondades Señor, porque eres bueno, porque nos cuidas Padre y nos tienes con bien Señor. Se cumpla Padre tus propósitos en nuestra vida, cumple tus sueños en nuestras vidas Señor, enséñanos tu palabra conforme a tu voluntad Señor. En el nombre de Jesús, guíanos en cada paso, Padre. Y te pido por aquellas personas que están viendo este video, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar el Evangelio de Marcos haciendo referencia a lo que indica Hechos 12:12, porque el Evangelio de Marcos nos revela su primer nombre en este capítulo, en el que dice: habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que también tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces Marcos, el autor del libro del Evangelio de Marcos, su primer nombre era Juan Marcos en realidad, ¿no? Y Juan Marcos era compañero de misiones de Pablo. Cuando ellos empezaban a predicar, iban cumpliendo el apostolado, que significa enviados, levantando la obra y predicando el Evangelio del Señor, es cuando ellos eran amigos y compañeros, ¿no? También se sabe que Marcos prestó servicios con el apóstol Pedro. Probablemente fue en Roma, en aquella época en la que estaba expandiéndose el Evangelio. Marcos aprendió lo que escribió en su Evangelio principalmente de Pedro, ¿no? Porque en Hechos 12:25 dice: Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía sobrenombre Marcos, ¿no? Que es lo que nos refiere a esto, ¿sí? A diferencia de Mateo, que ha sido el primer evangelio que hemos estudiado y el que está primero en el libro, en la Biblia, primer libro del Nuevo Testamento, Marcos hace muy poca referencia a conceptos y pasajes del Antiguo Testamento. Como Mateo era dirigido hacia los judíos, él hacía mucha referencia a las profecías que estaban escritas en los profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y el lenguaje en el que usa y las costumbres no eran netamente judías, ¿no? Podemos ver nosotros algunas referencias con respecto a esto, los motivos y las razones de los viajes misioneros de Marcos, que fueron quienes lo pusieron en contacto con los gentiles, ¿no? Con personas que no eran judías. Y analizando su evangelio, prácticamente estaba orientado a ellos, ¿no? A personas no judías. Si analizamos algunos versos de Marcos, por ejemplo en Marcos 7:2 dice: los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, ¿no? Ellos tenían algunas prácticas que los fariseos, los escribas y las personas de la ley, los ancianos, etcétera, los juzgaban, ¿no? Diciéndole que ellos deberían de seguir sus costumbres, y él no era muy partícipe, digamos, de estas costumbres, ¿no? El Evangelio de Marcos en realidad empieza con el bautismo de Jesús. Marcos tiene 16 capítulos en el que hace referencia al ministerio de Jesús y los milagros que se hizo, pero empieza con el bautismo de Jesús, no así con el nacimiento, sino con el bautismo, el cual tuvo lugar aproximadamente el año 30, ¿no? Después del año 0, el año 30 después de Cristo, que prácticamente es la edad de Jesucristo. Y podemos ver un poco del ministerio de Juan el Bautista también en el capítulo 1, y muestra también que Jesús fue tentado después de que fue bautizado, fue tentado por Satanás. Y también se puede recalcar en este capítulo, en el primer capítulo, el llamamiento de algunos apóstoles, ¿no? Algunos milagros específicos y muchos milagros que dice que se hicieron en aquel entonces, que no eran mencionados como tal detalladamente, ¿no? Sin embargo, el libro de Marcos menciona justamente que sanó a un ciego, que estuvo, que echó
ser un endemoniado también, ¿no? Que echó fuera demonios, y que la gente se admiraba de su doctrina, puesto que él lo hacía como quien tiene autoridad, dice prácticamente el capítulo 1, ¿no? Entonces nosotros podemos darnos cuenta que también existen algunas expresiones en el libro de Marcos que refiere al instante, muy pronto, al momento, prontamente, ¿no? Que hace aparecer aproximadamente 30 veces en los 16 capítulos que tiene Marcos, que intensifican la acción o el ritmo rápido con el que iban desarrollándose las actividades dentro de este libro, ¿no? Que menciona este libro, ¿sí? El Evangelio de Marcos presenta también a Jesús como una persona de acción de poder, que realmente era un hombre con autoridad, que tenía el Espíritu Santo. Fue bautizado también el día que lo bautizaron Juan el Bautista en agua. Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo y él hacía muchos milagros, ¿no? Y tenía un aspecto divino y poderoso que era muy notorio entre las personas, ¿no? Muchos escriben que Jesús dedicó tiempo también. Marcos escribe más bien que dedicó tiempo a estar solo. En Marcos capítulo 4, el 6, el 7 y el capítulo 8 muestra que Jesús tendía a alejarse de algunos lugares en los que él permanecía solo. Entonces prácticamente Marcos hace referencia a esta situación, a esta actividad que tenía Jesús. Por ejemplo, vamos a leer 3 versículos que están, el primero en Marcos 4:38, en el que dice: el que estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, Jesús estaba descansando y él muestra, digamos, en este versículo que Jesús estaba reposando, ¿no? Pese a que había una gran tormenta con amenaza de hundir la barca. En el mismo libro, en el capítulo 7:24, dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. O sea, él tendía a ir a algunos lugares a permanecer un momento a solas, ¿no? Y en el capítulo 8 se ve que, dejando a sus discípulos, volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera, ¿no? En realidad estaba dejando a las personas que estaban siguiéndolo, porque desde que él empezó a manifestar los milagros, es que mucha gente lo seguía, ¿no? Ahora hay algunos capítulos, algunas situaciones que están mencionadas solo en el Evangelio de Marcos, ¿sí? Como es la parábola del crecimiento de la semilla, que nosotros podemos leerla en el capítulo 4 de Marcos, en el que dice: decía además, así el reino de Dios, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano y lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado, ¿sí? Aproximadamente son 90, el 90% de los versículos de Marcos aparecen en uno u otro evangelio. O sea, prácticamente el 10% del evangelio de Marcos es propio de Marcos, ¿no? O sea, que menciona solamente él, ¿no? Como esta parábola que solamente está en el libro de Marcos, ¿sí? También podemos hacer referencia a que Marcos es el único que hacía alusión de que Jesús era carpintero. Como el padre de Jesús, su actividad era ser carpintero, también se lo menciona a Jesús como carpintero cuando justo entró en Nazaret, cuando volvió a Nazaret, ¿no? Las mismas personas lo reconocieron de esa manera. En Marcos 6:3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él cuando él entró a Nazaret. Justamente nosotros sabemos que las personas lo dijeron: puches, pero si lo conocemos, ¿no? Y hubo mucha incredulidad en esas personas. También podemos hacer referencia de que solo está mencionado en el capítulo 14, en el libro de Marcos, que el joven discípulo que huyó del soldado cuando fue arrestado, ¿no? Esta es una controversia y tienen muchas teorías que se cree que ese joven que estaba envuelto en una sábana, en que por favor leamos el capítulo 14 en el verso 50 al 52,
Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron cuando lo aprendieron a Jesús, ¿no? Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. No lo agarraron porque le estaba siguiendo a Jesús cuando lo apresaron. Entonces cree que esta persona fue Marcos. No menciona que era Marcos, pero es el único evangelio que menciona esta situación. Sí. Vamos a hacer referencia, esos son los versos, digamos, que tenemos como el 10% del libro que es propio de Marcos, ¿no? También podemos hacer referencia que en Marcos 1:1, que es el principio del Evangelio de Jesucristo, aunque Jesucristo inició su ministerio, no fue la primera vez en realidad que estaba en esta tierra haciendo un ministerio, puesto que él está desde la fundación del mundo, como indica Pedro 1:18-20, ¿no? Nosotros debemos de saber claramente que Jesús está desde el principio, no es que él nació y recién se lo ve manifestado en esta situación. Cuando vino a la tierra sí se conoció más de él y su ministerio, pero en primera de Pedro 1:18-20 menciona claramente que sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. O sea que él estaba antes de la fundación del mundo, y eso es importante tenerlo claro. Muchas personas piensan que Jesús recién llegó en aquel año 0 cuando él nació en esta tierra. Sin embargo, Jesús está desde el principio, el fin. Él es el alfa, él es el omega, el principio y el fin, ¿sí? Entonces también podemos hacer referencia, recapitulando capítulo por capítulo, que en el bautismo de Jesús, en el capítulo 1 de Marcos, nos refiere que Juan bautizaba en el desierto y predicaba, ¿no? El bautismo más o menos lo mismo que decía Jesús, que se arrepientan, ¿no? Que era para perdón de pecados. El bautismo en agua es para perdón de pecados. Y él estaba por todas las provincias de Judea y Jerusalén, y eran bautizados, los bautizaba a las personas en el río Jordán, ¿no? Juan era bien peculiar, ¿no? Juan va vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, de su espalda, y comía langostas y miel silvestre. Esa era su dieta, y siempre predicaba como preparando el camino al Señor, porque él decía que el que viene tras de mí es mucho más poderoso que yo, no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado, ¿no? Y él mencionaba claramente que él bautizaba en agua, pero él bautizara en Espíritu Santo, decía Juan el Bautista. Pero entonces en aquel entonces Jesús, justamente también los profetas mencionaron que Jesús iba a ser bautizado. Jesús vino a Nazaret de Galilea, donde había sido criado, y fue bautizado por Juan en el Jordán. También fue ahí bautizado por el Espíritu Santo, cuando descendió en forma de una paloma sobre él y dijo que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Eso se puede comprobar en el capítulo 1, verso 11 del libro de Marcos. Así, el libro de Marcos en el versículo 44 también refiere a que Jesús pedía que no se dijesen quién era él o qué hacía, como también tenemos esa misma referencia en Mateo 16:20, ¿no? Que él repetía mucho que no se dijera quién era, ¿no? Porque cada vez que él hacía un milagro, como hizo el milagro al ciego que le devolvió la vista, al leproso más bien, no digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote, que era lo que sucedía con los leprosos, no los que tenían lepra. Se iban a mostrar al sacerdote en aquella vez como una muestra de que ellos ya estaban sanos y podían ser reinsertados a la sociedad, porque ellos, siendo leprosos, estaban relegados, ¿no? Por su condición contagiosa y su enfermedad. Pero siempre menciona justo en Mateo 16:20, igual que en Marcos 1:44, que no dijera a nadie, ¿no? Que Jesús era el Cristo. En Marcos 1:38 podemos ver que Jesús vino a predicar el Evangelio más que a efectuar milagros. Él mencionaba yo vine a
a predicar, por eso vamos a lugares vecinos, dice, para que yo predique ahí también, dice Marcos 1:38, porque para eso he venido. En realidad él vino a anunciar el evangelio, el que nosotros llevamos ahora, ¿no? Bien, esta es la parte que nosotros vamos a ver posteriormente. Vamos a dejar en esta parte el avance de nuestro capítulo. Mañana vamos a ver las coincidencias del capítulo 2 de Marcos, y es importante que nosotros leamos bien estos versículos y podamos asociarlos también, como acá nosotros tenemos en esta diapositiva, que el capítulo 2 de Marcos tiene varias coincidencias con el capítulo 9 y 12 de Mateo, y de la misma forma con el libro de Lucas en sus capítulos 5 y 6, ¿no? Porque habla justamente en estos capítulos acerca del día de reposo, ¿sí? Bendiciones, hermanos, es siempre un placer estar con ustedes, que el Señor los bendiga mucho, hasta una nueva oportunidad, y nunca nos olvidemos que lo que es de gracia recibimos, de gracia debemos darlo. Bendiciones.